Morelia, Buenas tardes. ¿cómo estás? Hola, Bien, buenas sí, tardes. No sé si con Laura y Morelia nos vimos en la clase anterior. sí, señora, profe. Ok, Morelia, buenas tardes. Gracias, Laura. Si quieres, veo que estás ahí como ocupada, cierra la cámara, tranquila. Morelia, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Contigo nos vimos la clase anterior? No, no, señora. Listo, Profe, entonces, regálame 5 minuticos y ya me conecto bien. Voy manejando y, mejor dicho, ya me conecto bien. ¿Listo? Por favor. perfecto. Listo, gracias, muy amable. Listo, Laura. Entonces te tocó a ti llevar aquí la batuta. Vamos a hacer como una pequeña retroalimentación, que tú nos cuentes qué vimos en nuestra clase anterior para que continuemos eh, de una vez, a ver si podemos, como yo les decía, cerrar hoy este módulo o esta partecita de derechos humanos y ya empezar nuestra próxima clase viendo nuestro DIH y finalizar con esta parte ya de lo que es violencia. Entonces, Laura, te escucho. Profe, ya son tantos, fueron varios días que no recuerdo bien y como voy en el carro, tampoco tengo mis apuntes, pero pues lo que recuerdo es el tema de, o sea, vimos como el tema de los derecho internacional humanitario, o sea, algo como un bagaje de derecho internacional humanitario y de, de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, entonces estábamos como diferenciando como el uno del otro frente a los dos contextos. No tengo mis apuntes acá porque también voy en el carro, pero y lo único es que usted me dijo que le recuerde esta clase revisar los temas de uso de la fuerza. Profe, qué pena, no tengo más en Perfecto. mi mente por tanto tiempo de no vernos. Excelente, Laura. No, no te preocupes. Carlos, ¿cómo estás? Hola Doc, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Carlos, bueno, vamos a retomar un poco, hacer como unos minuticos de retroalimentación que le estaba preguntando Laura y en este momento, Morelia, pues tienen ahí una situación especial, pero están conectadas. ¿Tú me podrías colaborar? ¿Qué vimos en nuestra clase anterior? Sí, Doc, vimos unas definiciones de derecho internacional, de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos. Hicimos, lo que alcanzo a recordar, también hicimos alusión a algunos convenios y tratados internacionales relacionados con el tema. Eso es lo que alcanzó a recordar, Doc. Perfecto. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia entre el DIH, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y derechos fundamentales? Profe, pues el DIH hace alusión netamente como al conflicto armado, entonces a las condiciones y demás de de los participantes de los conflictos armados y que pues dentro de eso se debe proteger a los externos de ese conflicto armado. Digamos que eso es, el derecho internacional hace alusión al tema de conflictos armados. Ya los derechos fundamentales y en general los derechos humanos pues ya dan aplicabilidad a todo ciudadano independientemente del escenario. Sí, Doc, creo que yo le había contestado a los derechos fundamentales y son los que están establecidos en la Constitución Nacional y tiene, de acuerdo con la prevalencia que determine cada legislación. Y el derecho internacional de los derechos humanos son las normas que establecen precisamente los estados en materia de los derechos humanos. Creo que esa fue la definición que he entendido. Así es. Recuerden que cuando hablábamos de de derechos humanos, hablábamos que son esos derechos que son inherentes. ¿Se acuerdan? Que dijimos son inherentes al ser humano. Y yo les decía que cuando hablábamos de derechos humanos, los invitaba a que leyéramos y que tuviéramos a la mano también la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
que mientras hablábamos de derechos fundamentales, como muy bien lo decía Carlos ahora, digámoslo así, son esos derechos, pero que los tenemos contenidos en nuestras constituciones, en el caso de la Constitución Política Colombiana, y que lo veíamos o que los podemos encontrar desde el artículo 11 al artículo 41 de la Constitución. Y que el derecho internacional humanitario, como lo decía muy bien Laura, es esa ley especial porque solamente se aplica en caso de conflictos armados. ¿Mm? Que la generalidad es hablar de derechos humanos y que cuando hablamos de derecho internacional de derechos humanos, es lo que muy bien traía Carlos a colación, es esa cantidad de convenios o de tratados como tal que me apoyan el tema de los derechos humanos. Y ahí hablábamos de la Convención Americana, ustedes daban ejemplos de otras convenciones también, creo que tocaron el tema de la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, para elevar el carácter de derechos humanos a derecho internacional de los derechos humanos. Hablamos también del bloque de constitucionalidad, ¿se acuerdan del artículo 93 del bloque de constitucionalidad? Cuando hablábamos del derecho internacional humanitario. Regálenme 2 segundos, por favor. Qué pena. Denme 2 segundos. Chicos, háganme un favor. Ya me voy a pasar acá al celular, a otro computador, porque este no me está dejando ver la presentación. Regálenme 2 minutos, por favor. Me voy a desconectar y ya estoy con ustedes. Listo, Listo. profe. Buenas noches. Ahora sí, ay, tampoco, espérenme 2 segundos. Ahora sí. Hola, ahora sí, Profe, ¿me estamos escuchan? bien. Sí, estamos Sí. viendo una presentación. Sí, señora. Perfecto, listo. Esta presentación la vimos en la clase anterior, como tal. Bueno, no la vimos completa, la iniciamos a ver
en la clase anterior y vamos pues a continuar con la secuencia de la presentación ahorita, con lo que veníamos hablando sobre este tema. Entonces veíamos, y ustedes muy bien lo definían, derechos fundamentales, derechos humanos, y dentro de los derechos humanos pues iban a encontrar o vamos a encontrar esto del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, haciendo énfasis que el derecho internacional humanitario es una ley especial. Igualmente aquí veíamos las definiciones. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin ninguna distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo. Aquí estoy haciendo un repaso de lo que vimos anteriormente, por eso digamos que no me voy a detener mucho en esto. Origen también. El origen étnico, color, religión, lengua. El derecho internacional de los derechos humanos es el derecho internacional que reúne ya ese conjunto de normas que se ocupan de regular, promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional e internacional, y los derechos fundamentales son esos derechos humanos. ¿Se acuerdan que cuando mirábamos yo les decía, si ustedes entran a la Convención Americana van a encontrar el derecho a la vida igual o en unos términos muy parecidos a como lo tenemos nosotros plasmado en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución Política. Entonces, como derechos fundamentales, tenemos esos derechos humanos que han sido positivizados, que están incorporados en las constituciones de cada país. ¿Listo? El derecho internacional, aquí viene, se define como ese conjunto de normas internacionales y tratados nacionales e internacionales que han sido ratificados por Colombia como consecuencia de esa costumbre internacional y que se destinan ¿a qué? A la protección de los derechos humanos, y vuelve y nos retoma el concepto, los cuales son derechos inherentes a todas las personas por su condición de ser un ser humano. Y le dábamos una importancia a la Constitución del año 1991, como lo ven ustedes señalados ahí en la ayuda, donde nos dice que uno de los grandes avances de la Constitución lo constituye el haber dotado de una fuerza vinculante a la normatividad internacional de derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? O ello hace que esos contenidos normativos propios que están regulados de los derechos humanos no se queden como en letra muerta, sino que sean como tal de derecho obligatorio, supralegal, y que ya queden en el orden a nivel constitucional. Y esto pues debe ser aplicado por todos, en especial pues por los funcionarios estatales, incluidos también pues nuestros jueces, y respetados también por los particulares. ¿Listo? Hablábamos también anteriormente de cómo incorporarlo o cómo en Colombia lo incorpora, y lo hace a través del artículo 93 constitucional. Nos dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en esos estados de excepción prevalecen en el orden interno, y estos derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Quiero hacerles a ustedes una pregunta aquí, para que ustedes mismos me colaboren acá dentro de la clase. No sé si de pronto, Edwin, ¿cómo estás? Profesora, buenas noches. Bien, ¿Cómo has gracias. estado? Listo. Teniendo en cuenta el artículo 93 que acabamos de leer, que nos define como tal el tema del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Que lo veíamos ahora. Colombia está en este momento frente a un tema de estado de excepción, ¿verdad? En una zona del país. Edwin. Profe, qué pena, ¿me escuchas? Que estoy en carretera. Listo, Edwin. Bueno, entonces, Carlos, nos tocó contigo. Sí, Doc. Listo. Sí, en el Catatumbo, Doc.
En el Catatumbo. Y dentro del Catatumbo se han expedido diferentes decretos, ¿verdad? Sí, Dentro señora. del escenario, digamos así, del tema de la conmoción interior. Sí, señora. ¿Cómo podríamos analizar acá, por ejemplo, el tema de la expropiación administrativa como tal? Cuando vemos que estamos frente a una figura excepcional. ¿Por qué lo tomo desde la figura? Es como para que entendamos más esto, porque podríamos hablar que en los estados de excepción podríamos generar unos limitantes, no unas suspensiones, sino unos limitantes a los derechos humanos dentro del punto de vista de esos derechos, que lo pongo a nivel de derechos fundamentales, como son el derecho a la vida, al derecho a la locomoción, el derecho a la libre circulación, pero quiero que toquemos rápidamente para entender esto, el tema, por ejemplo, de la expropiación administrativa frente al tema de ese estado de excepción y del artículo 93 de la Constitución. ¿Cómo lo verías tú ahí? Doc, pues creería yo que esta restricción de derechos fundamentales y la afectación de estos derechos, por ejemplo, en este caso sería como los derechos de propiedad, derechos de privacidad, estos derechos, pues habría que hacer un análisis de ponderación y proporcionalidad, incluso de necesidad, pero en sí considero que, bueno, igual el Estado está obligado a garantizar el ejercicio de esos derechos. Entonces, creería yo que el Estado no puede ir en contravía de eso, así esté en un estado de excepción. Claro. Y cuando tú lo miras, y porque yo pongo este tema y tú lo dices, hay unos limitantes, por ejemplo, limitantes a la propiedad. Tú sabes que sobre esto ha habido también pronunciamientos frente al tema de la constitucionalidad de los diferentes decretos, también los otros sobre el tema de juegos de azar, de otros impuestos. Bueno, pero por ejemplo en esto, y yo lo tomo, es porque siempre es difícil a nivel constitucional generar ese juicio de proporcionalidad, ¿no? Porque estamos frente a derechos, pero viene el Estado también y dice, oiga, yo tengo una necesidad porque tengo aproximadamente más de 52.000 desplazados que se me están presentando, que no puedo llevar un proceso dentro de una expropiación judicial que va a ser demorado, que va a ser tedioso, bueno, mil cosas como tal, sino que empieza a justificar eso que conocemos también como el bien general sobre el bien particular, digámoslo así para generar un tema que, como tú lo dices muy bien, son juicios de ponderación y llegar a lo que se plantea frente a esto. Entonces dice, mire, tengo 52.000 desplazados, que tengo la necesidad de buscar qué, ser reubicados. Desde el punto de seguridad, pues estoy generando unas situaciones acá porque estamos en el marco de un conflicto armado que se está agravando en la región del Catatumbo y por eso pues decreto un estado de conmoción interior. ¿Listo? Un estado de excepción de conmoción interior que constitucionalmente me es permitido, ¿cierto? Pero adicionalmente viene y dice, y yo necesito también garantizar que haya una reubicación y un retorno de esas familias desplazadas, donde no les voy a decir solamente, les voy a expropiar la tierra, sino también voy a pagar un valor que está no por el tema comercial, sino lo que usted me pueda a mí garantizar dentro del tema catastral. Y lo justifica dentro de esa necesidad, dentro del tema de seguridad también, dentro de esos fines del Estado como tal que tiene el Estado que cumplir y que lo tenemos en la Constitución Política de Colombia. Pero muy bien lo traes tú a colación, es cómo, recuerden que todos esos decretos y todo también, pues debe pasar por ese juicio de constitucionalidad y ese control de constitucionalidad, porque así el artículo 93 me permita la incorporación de esos convenios y de esos tratados, ¿sí? Pues estamos también a la luz de la Constitución, que es la que le abre la puerta, y estamos a la luz también de derechos que se consideran derechos fundamentales, como muy bien tú lo decías, dentro del tema de la propiedad privada. Muchísimas gracias, Carlos. Hoy vas a estar tú aquí ayudándome mucho en la clase.
Con gusto, profe, aquí estamos. Listo. Decíamos también aquí algo, recuerden que cuando hablábamos del bloque de constitucionalidad, ese avance que nos da, nos dice que este bloque fue creado bajo una figura jurisprudencial que responde lo que decíamos ahora al valor supremo que tiene la normatividad internacional de derechos humanos. Y aquí encontramos la jurisprudencia, la C225 del año 95 como tal, encontramos nuestra pirámide de Kelsen, que es esa pirámide que le genera una jerarquía a las normas jurídicas, donde ubica, como vemos ahí, pues en nuestra pirámide, el valor principal a la constitución política y nos dice por normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizados como parámetros de control de la constitución de las leyes por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Y ahí como lo vemos en negrilla, como lo dice, son verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, normas situadas en el nivel de la Constitución, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reformas diversos al de las normas del articulado constitucional en estricto sentido. Entonces, en esto, claro. Vamos también a ver cuáles fueron, que lo veíamos ese día, cuáles eran esas características de los derechos humanos, ustedes las definían muy bien. Hablábamos de que esas características, decimos que los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, irrenunciables e inviolables. Entonces, no me detengo pues mucho en esto como tal, ustedes lo veían ahí y lo explicaban. La universalidad depende que nos pertenecen a todos los seres humanos y esto parte dentro de la misma definición de qué son los derechos humanos, ¿no? Cuando nos dices que son derechos inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Cuando me habla de esa inalienable, que son inalienables, yo les decía, yo no puedo vender, o sea, yo no puedo generar como tal, voy a vender mi derecho a la vida. No lo puedo hacer. ¿Se entienden por inalienable? Es algo que no se puede vender o ceder de manera legal. En ese sentido, ninguna persona va a poder ser despojada de los mismos. Son irrenunciables, ninguna persona puede renunciar a estos derechos ni por voluntad propia ni ajena. Por esta razón, nadie puede transferir sus derechos humanos a otras personas. Son imprescriptibles, los derechos humanos acompañan, mire, a las personas por toda la vida, ya que no tienen fecha de caducidad, son indivisibles, lo mismo acá. Básicamente esto lo podemos definir en que ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho y no puede prescindirse de ningún otro. Y pues inviolables, ninguna persona o autoridad puede ir contra ellos. ¿Listo? Aquí vamos avanzando también dentro del tema de la clasificación de los derechos humanos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, entendemos que existen, o sea, en este momento se habla de que existen reconocidos 3 generaciones de derechos. ¿Listo? Entonces, aquí quiero pues pedirle el apoyo a ustedes esas 3 generaciones de derechos, Carlos, o bueno, el que me quiera ayudar, Elmer, qué pecado, tengo a Elmer ahí en clase y no le pregunto. Eh, Hablemos un poco de esas 3 generaciones de derechos que tenemos como tal, o a qué se refieren, o cómo podríamos entender esas 3 generaciones de derechos humanos. ¿No, Carlos? Nos tocó. Sí, profe, pues están definidos en primera, segunda y tercera Tercera. generación de acuerdo pues a la prevalencia o al orden que le ha dado la Constitución Nacional. Y los de primera generación pues tenemos el derecho son los que se centran en la libertad y en la participación política, pero de igual manera pues tenemos el derecho a la vida, a la seguridad personal y entre otros. Perfecto. Y Segunda generación. los de segunda generación, eh, tengo entendido que son los que
se centran en la igualdad y el bienestar de los individuos. Creo que es el derecho al trabajo, a la educación, la salud, o sea, derechos que no tienen, que si bien cierto tienen cierta trascendencia e importancia, no lo son tanto como los de primera generación. Y los de tercera generación son los derechos de solidaridad y colectivos, Así es. que son, por Entonces, ejemplo, el derecho medio ambiente, son los de tercera sí. generación, creo que son los derechos de medio ambiente. Perfecto, te hago una pregunta acá. Bueno, y eso ahora que nos están hablando de esos derechos futuros y ahora que nos hablan del metaverso y que nos hablan de otras generaciones de derechos como tal, ¿por qué crees tú que todavía no se ha sentado una posición? De pronto no hablemos tanto a nivel constitucional, sino a nivel, por ejemplo, de un organismo como es en el Sistema Universal las Naciones Unidas. Porque ya sabemos que ya estamos hablando de inteligencias artificiales, de quintos dominios, estamos hablando también de ciberseguridad, de ciberespacio, bueno, de todo este tema. ¿Por qué crees tú que a hoy, 28 de marzo, 28 o 27 de marzo, 28 de marzo, todavía no hemos podido, todavía no se ha podido generar como tal de que haya un documento que amplíe eso? O sea, si tú miras, existe muchos escritos, digámoslo, por doctrina, pero todavía, si tú verificas Naciones Unidas, ella queda todavía hablando de esas tres generaciones de derechos. Sí, sí, creería yo. Incluso tengo entendido que en el Congreso hay un proyecto de ley que busca precisamente desarrollar toda la legislación tendiente con la inteligencia artificial y el desarrollo de la misma, incluso en casos de ciberdelincuencia. Creería yo que ha sido como una mora en parte atribuirle al legislador que no ha sido lo suficientemente claro y explícito en desarrollar estos temas. Si bien es cierto, hay algunas circulares y algunas situaciones de orden administrativo en punto a legislación no existe. Incluso a nivel internacional, creo que la ONU o la UNESCO ha desarrollado sobre esos puntos, pero acá en Colombia no existe una legislación que pueda, primero que todo, enfatizar en conceptos en qué se puede definir como inteligencia artificial o esto. Y en tratándose precisamente de eso, pues lógicamente no existe una legislación que pueda amparar tales situaciones. Así es. Por eso seguimos acá y es lo que tú dices. Esto es para que podamos decir qué difícil es acoplar el concepto, la definición de derechos inherentes al ser humano cuando ya nos presentan algo que para el ser humano termina siendo desconocido, ¿no? Porque cuando nos hablan de inteligencia artificial, esto no es de hoy. O sea, esto viene desde muchísimos años, pero no se había llegado como a entender la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, es lo que nos hablaban de los ciberataques como tal. Entonces, se están dando unos grandes avances, pero ¿cómo conectarlo a que sean esos, ampliarlo a unas nuevas generaciones de derechos o derechos futuros que se considerarían en esos derechos de cuarta generación, por ejemplo, de ahí hacia arriba todo lo que pueda llegar a ese concepto que tenemos tradicional frente a qué es esos derechos inherentes al ser humano? Entonces, mira lo que dice aquí, primera generación de derechos civiles y políticos. ¿Dónde los encontramos? Pues en nuestra constitución política también. Se orientan a proteger el ámbito individual de autonomía y se asocian al valor de la libertad. Están relacionados con la libertad y la participación en la vida política. Buscan proteger al individuo de posibles excesos del Estado. Por eso se ha dicho que son de defensa, pues su eficacia solo exige del Estado obligaciones de abstención. Los derechos de primera generación incluyen, entre otras cosas, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de religión y el sufragio universal. Frente a nuestra segunda generación de derechos económicos, miren, ¿se acuerdan por allá? Ustedes que sé que son muy inquietos con este tema,
cuando hay por allá un pacto de derechos económicos, sociales y culturales, y hay un pacto también de derechos económicos y sociales que están a nivel internacional, pero que también así han sido acogidos y ratificados por Colombia, pues la Constitución también los incorpora o los tiene también en ese dossier donde nos habla de segunda generación de derechos, así económicos, sociales y culturales, relacionados principalmente con la igualdad material. Estos derechos sociales se les han denominado como positivos o prestacionales. Pues su voz se requiere que el Estado asuma obligaciones concernientes a la entrega de bienes y la prestación de servicios públicos, incluyendo, entre otros, el derecho a ser empleado, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, así como la seguridad social y las prestaciones también que se puedan generar por temas de desempleo. Entonces, mire, primera generación de hablamos que son derechos de defensa, ¿no? O sea, el Estado ahí tiene que generar como un tema de me abstengo. Y acuérdense que hablábamos en la clase anterior de unas obligaciones internacionales también, que ahora las vamos a retomar. Estos de segunda generación ya son derechos positivos o prestacionales. ¿Qué pasa? El Estado pues no se puede hacer digamos así, el de la vista gorda, sino que tiene que generar o asumir obligaciones concernientes a esa entrega de bienes y prestaciones de servicios públicos. Entonces ahí es donde nosotros nos ubicamos dentro de lo que está pasando ahora en la propuesta de diferentes reformas que se están dando. ¿Listo? Y los derechos de tercera generación como tal son también llamados derechos colectivos y del medio ambiente. Y aquí están, surgen como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que integran el derecho a la autodeterminación, la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento, cooperación internacional, a la justicia internacional, al uso de los avances. Miren cómo vamos acercándonos a algo que hablábamos ahora, de la ciencia y la tecnología, la solución de problemas alimenticios, educativos y ecológicos, protección del medio ambiente, patrimonio común de la humanidad, a contribuir con el progreso y a garantizar la vida digna y la seguridad humana. Esta última parte, este segundo párrafo, es muy claro cuando nos dice que hacen parte de esta generación también los derechos del medio ambiente, es decir, los de planeamiento y manejo de recursos naturales. Estas disposiciones sobre el espacio público, la prohibición de fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares, que también se encuentran contempladas pues en esta generación de derechos. Entonces, si ustedes miran los objetivos de desarrollo sostenible, nos vamos a dar cuenta también cómo ya empieza esos objetivos de desarrollo sostenibles a ser muy fuertes con el tema medioambiental, con el tema de agua, y es ¿por qué? Porque ya se vuelven, o se ha demostrado que se vuelven necesarios, así como el cuento, inherentes al ser humano, ¿no? Entonces, mire cómo esto nos va generando un avance en este reconocimiento y en esta protección también y garantía de los derechos humanos. En la clase pasada veíamos esto, que los derechos humanos no traen consigo prerrogativas para las personas, sino que además le generan unas obligaciones a los estados, que es protegerlos, respetarlos, garantizarlos y promoverlos. ¿Se acuerdan qué decíamos cuando traíamos a colación la obligación de respeto por parte del Estado? No, la verdad no recuerdo, profe, exactamente. Laura, ¿tú ya me puedes colaborar? Sí, sí, señora, no, yo he estado aquí atenta, Doc, estoy en el carro, pero esperando algo. Doc, estoy atenta, pero no recuerdo puntualmente como la obligación del Estado en ese deber del respeto. ¿Se acuerda que hablábamos, y ustedes lo tocaban dentro del punto de vista de la creación, que el Estado debe comprometerse a respetar los derechos humanos? Y decíamos, por ejemplo, a nivel de instrumentos internacionales, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dice el Estado se obliga a, y que el Estado se vuelve responsable internacionalmente cuando por acción, omisión, nuestra limitación de sus agentes
estatales, pues se incumple alguna de estas obligaciones. Entonces, miren lo que nos dice, ¿qué es el deber de respetar los derechos? Implica no interferir en el disfrute de los derechos de las personas y además no ponerlos en peligro. Este cumplimiento es exigible de inmediato sin importar cuál fuera el derecho del que se trate. ¿Sí? El Estado, ojo acá, tiene la obligación, mire este verbo, digámoslo así, obligar al Estado. No es que el Estado tú quieras o no quieras, no, es que usted está obligado a no interferir en el disfrute de los derechos de las personas. Entonces, mire que acá, lo que hablábamos ahora con Carlos, frente a esos diferentes decretos también, que se dan en el marco o esas regulaciones que se dan dentro del marco de los estados de excepción a nivel de los estados, ¿no? Y nos hace alusión a la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1 que me dice obligación de respetar los derechos. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión. Bueno, ya esto es como traer la definición de los derechos humanos. Y lo decíamos cuando en la clase pasada hablábamos de esta protección o esta obligación, que para efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Entonces, teniendo en cuenta esto, me devuelvo acá. Si esa es la obligación de respeto, ¿cómo podrían ustedes plantear la obligación de protección por parte del Estado? Precisamente creería yo que el Estado, a raíz de estas obligaciones que se le imponen por parte incluso tanto de la legislación interna como del acatamiento a normas internacionales, el Estado tiene la obligación, por ejemplo, en casos de personas de protección reforzada como lo son los niños, niñas, adolescentes o en el caso de las mujeres, pues precisamente le asisten esos deberes de garantizar el cuidado y la seguridad de estas personas. Por Así ejemplo, es. el convenio de Belén de Pará, derechos contra la mujer, las convenios internacionales en desarrollo de derechos de la mujer, las normas de Beijing en casos de niños, pues precisamente el Estado tiene la obligación de garantizar a estas personas. Así es. Tú tocabas aquí algo cierto, ¿no? Sujetos de especial protección constitucional. Hablamos de situaciones reforzadas, nuestros afrodescendientes, nuestras comunidades indígenas, nuestros periodistas, nuestras comunidades LGBTIQ+, nuestros niños, niñas y adolescentes, nuestras mujeres. Hablamos también de personas de la tercera edad, condiciones de discapacidad. Hablamos también de situaciones, por ejemplo, de migrantes, ¿sí? Entonces, mire cómo esto se amplía y el Estado no puede quedarse corto porque a la luz de ese compromiso internacional que se vuelve una obligación, que lo firma, lo acepta, lo ratifica de manera voluntaria, porque nadie obliga a los estados a que se comprometan internacionalmente, o sea, nadie le dice, ay, no, no, si te vas a obligar tienes que cumplirlo, ¿sí? Pues lleva a que se tiene que implementar, que tienen que generarse unas normas, que tienen que generarse también diferentes políticas y que todo el andamiaje, digámoslo así, que tiene el Estado desde el punto de vista jurídico, social, de lo que hablamos como Estado integral, digámoslo así, pues tenga que coadyuvarle al Estado. ¿Para qué? Para que pueda cumplir esa obligación internacional que se llama el deber de protección. Y aquí lo vemos también, mire lo que dice, el deber de protección está dirigido a los agentes del Estado en el marco de sus funciones para prevenir que se perpetren violaciones a derechos humanos por parte de particulares, así como crear el marco jurídico para cumplir con este fin, lo que hablábamos ahora.
El Estado debe, por ejemplo, crear leyes penales que sancionan la violación de derechos humanos, cualquiera que fuera el procedimiento para sancionar a los infractores. Mire lo respetuoso que es este deber de protección. El deber de protección le está diciendo el qué, no le está diciendo el cómo. Sí, le está diciendo que, pues usted lo que tiene que hacer es que genere como tal procedimientos para sancionar infractores. El cómo usted sabrá cómo lo va a hacer el Estado, ¿sí? Genere políticas que, para que se puedan supervisar el libre disfrute de los derechos por parte de los particulares, las fuerzas de policía que protegen a las personas de sus derechos, los órganos judiciales. Por eso les decía yo, todos acá, todos, absolutamente todos, eh, los agentes estatales, pues tenemos que coadyuvarle a este cumplimiento al Estado a nivel internacional. ¿Listo? La obligación de proteger se caracteriza por ser de inmediato cumplimiento. Este deber de protección se puede concretar en el deber de protección judicial que se encuentra en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y este artículo 25, protección judicial, es lo que nosotros a nivel interno también llamamos, por ejemplo, garantías judiciales. Hablamos ahí, eso que llamamos de un debido proceso, de esos juicios justos también, de eso que decimos de dame la prueba del derecho, de tener en cuenta esos principios generales del derecho que que deben ser aplicados. Entonces, lo que busca este deber de protección, y mire cómo le impone esa carga como tal, mire, la carga a los agentes estatales. O sea, usted no puede esperarse a, por eso a nivel internacional, vamos a encontrar, yo no sé si ustedes han escuchado, que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que vamos ahora a avanzar para verlo, este Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pues dentro de una de sus funciones es adoptar medidas o declarar o decretar medidas cautelares o medidas provisionales para los particulares cuando están siendo afectados los derechos, esos derechos humanos al interior de los estados, ¿sí? Lo vemos mucho a nivel de diferentes comunidades. Ustedes sé que van a tener acercamiento con diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si no, pues los invito a que consulten la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dan cuenta cómo lo mira y cómo ese organismo internacional, ya sea la Corte o ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus diferentes pronunciamientos, empieza a decirle al Estado como tal qué pasa con ese deber de protección. Entonces, le toca, por eso acá es importante tener en cuenta esto, que los agentes estatales tenemos que movernos, o se tienen que mover como tal. ¿Para qué? Pues para proteger, porque el Estado también adquiere una obligación. ¿Listo? Ahora, frente al deber de garantía, Carlos, cuéntame. Pobre Carlos, hoy le tocó solo, pero es que los otros compañeros creo que pues tienen más dificultad para poder hablar ahorita. Sí, profe, en el, en el mismo sentido sobre el deber de garantía en lo que tiene que ver con los derechos humanos, precisamente se busca que el Estado colombiano pues garantice, como su nombre lo indica, la protección a los derechos, al ejercicio de los derechos humanos, específicamente en lo que tiene que ver con de pronto las garantías de derechos políticos, todos aquellos pues que son inherentes al ser humano y que están garantizados en principio por la Constitución política. El, Creería yo que, por ejemplo, una de las principales formas que tiene el Estado de garantizar los derechos o el ejercicio de los derechos, pues es el debido proceso y el acceso a la justicia, ¿no? Y pues los mecanismos de protección que son
implementados en desarrollo inclusive de los tratados internacionales. Entonces, pues creería yo que esos son como los mecanismos que ha implementado el Estado para garantizar como o se utilizan como unas herramientas para garantizar que se respeten y se promuevan incluso los derechos humanos. Enseñar allá. Carlos, tú Dar unas Carlos, Laura, todos ustedes están haciendo una maestría muy enfocada al tema del derecho penal, ¿cierto? Sí, ¿Ustedes señora. han escuchado hablar dentro de esto del deber de garante? Sí, señora. Listo. Y cuando lo vemos a nivel del derecho penal, nos dice que ese deber de garante, digámoslo así, es una obligación legal que tiene una persona de actuar para evitar un resultado lesivo. Este deber puede, como tal, surgir de la ley, de un contrato, de una situación de riesgo. Eso a nivel interno. Entonces, mira aquí cómo volvemos a ver frente a esto y por qué traigo aquí a colación este tema que lo encontramos también en el Código Penal colombiano regulado. ¿Por qué? Porque mire cómo los organismos internacionales en los diferentes pronunciamientos o en los diferentes convenios o en los diferentes tratados tocan esto, ¿sí? Se incorpora a nivel del bloque de constitucionalidad artículo 93 y nosotros acogemos aquí esas obligaciones y los desarrollamos también dentro de nuestras normas y nuestras leyes. Entonces, ¿sí ven cómo vamos generando una transversalización dentro de todas estas obligaciones que adquiere el Estado? Y si ustedes lo miran, por eso les decía, cuando tengan ya esos acercamientos a esas sentencias de la Corte Interamericana que sé que van a tener que verificar como tal, porque lo vi dentro también de su aula virtual, creo que van a tener unas sentencias de la Corte, se van a dar cuenta que hablan del deber de garante. Y cuando habla de este deber de garante, lo ubica dentro del marco de la Convención Americana y lo ubica dentro del marco de esas obligaciones que el Estado como tal, voluntariamente. Yo siempre soy muy enfática en eso, ¿sí? ¿Por qué lo digo voluntariamente? Porque es que si yo voy y me comprometo, no es, digámoslo así, para tomarle el pelo a unos compromisos adquiridos internacionalmente, sino que yo he estado, tengo la capacidad y tengo la voluntad de poder sacar adelante esto que me estoy comprometiendo. Y nosotros pues lo vemos aquí a la luz de, pues lo traigo a colación pues por ustedes, mis expertos en derecho penal, a la luz de esto que es la parte de nuestro Código Penal colombiano. Entonces vamos a verificarlo acá en la ayuda como lo tenemos. Acá cuando me habla como tal de este deber de garantía. Entonces, mire, el Estado debe organizar todas las estructuras a través de las cuales manifiesta el ejercicio del poder público. Sencillo, ¿sí ven? O sea, eso no tenemos por qué irnos más allá de esto que nos obliga a que tenemos que garantizar. Yo les cuento algo, tengo un gran problema siempre, Carlos, ¿sí? Con ese verbo, se lo digo así. ¿Y por qué? Porque de pronto con la experiencia, yo les contaba la vez pasada cuando me presenté, yo hago parte también del Ejército Nacional y cuando a uno vienen y le hablan, es que para usted, ¿qué es que yo le garantice sus derechos cuando estamos frente al tema de comunidades? ¿Sí? Es tan amplio eso de garantizar como tal, que puede que todo lo que yo haga, Carlos, para garantizar, por ejemplo, tu libre movilidad o tu libre circulación, para ti sea insuficiente. ¿Mm? Como tal. Entonces, ahí es cuando el Estado entra como tal a mostrarle a la parte internacional, en este caso al sistema interamericano de protección de derechos humanos, entra a decirle un momento, es que nosotros como Estado, porque quien responde a nivel interamericano es el Estado colombiano como tal, nosotros, usted no me puede decir que estamos quedando cortos dentro del tema
o que hemos fallado a esta obligación si nosotros hemos hecho esto. Pero ese garantizar, yo cómo le puedo garantizar, por ejemplo, a Laura que se encuentra en este momento, o a Edwin que se encuentra en carretera en este momento, cómo la garantía que yo le doy en seguridad como tal puede ser corta para que él llegue a su destino. ¿Por qué? Porque puede que yo coloque como tal mis puestos de control, puede que yo coloque una presencia como tal desde el punto de vista de seguridad, coloque presencia a nivel de policía, coloque a nivel de el ejército o la armada o la fuerza aérea en la carretera, por donde vaya Edwin ahora a su punto, ¿cierto? A nivel de seguridad, que digamos me corresponde, pero yo me ubico a nivel del Estado. Resulta que Edwin se cayó un puente o está una mala señalización dentro de la carretera por donde va, no hay señalización, no se ve como tal los carriles. Entonces, mire, el Estado genera también unas situaciones que le van a generar unas afectaciones a este derecho que Edwin ahorita está ejerciendo a irse a pasear y nosotros, Carlos y yo, aquí en clase. ¿Listo? Un viernes a las 7 de la noche. Así es. Listo, vamos a avanzar un poco. Yo tenía aquí algo de un video, pero pues quiero es avanzar. Aquí volvemos, perdónenme acá algo. Quería ver acá para que ustedes quedaran con el tema de los sistemas de protección de los derechos humanos. Ustedes saben que existe el Sistema Universal de Derechos Humanos, que está en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas, que existen unos sistemas regionales de protección de derechos humanos y que existe un Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos. A nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, aquí los vamos a ver, miren, rápido. Son órganos principales, acá los tienen ustedes en la ayuda, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social. Tenemos también la Secretaría de esa organización, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. De aquí para allá vamos a encontrar, miren, dentro de esto, pero para poder, pues, digamos, avanzar en el tema, esos órganos principales, la Asamblea General, como está compuesta con el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, para los Derechos Humanos, igualmente tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acá vemos nuevamente dentro de los órganos principales el Consejo Económico y Social, y la Corte Internacional de Justicia. Y tenemos unos órganos convencionales, ¿cómo así? Pues sí, que nacen como tal de esos instrumentos, que en este caso decimos es la Carta, pero lo llamamos convencional, como es el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes. Pregunta, dieron por ahí, pregunta al público. Aquí nos habla de una Corte Internacional de Justicia, ¿cierto? A nivel del sistema universal. Pero también hemos escuchado hablar de una Corte Penal Internacional y escuchamos hablar de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Serán las mismas cortes? ¿Serán diferentes? ¿En qué radica su diferencia? O bueno, ¿cómo es el rollo a nivel de estas cortes? Porque nos vamos a la luz de derechos humanos. Entonces, o es lo mismo o es diferente o cómo podríamos situar estas cortes. ¿Y por qué lo digo, Carlos, Laura, Edwin y miremos a ver quién más tengo yo acá? Elmer, se me desconectó Morelia, listo. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros hacemos una mala utilización de términos, ¿no? Uno habla
es que la Corte Internacional de Justicia condenó al Estado colombiano, lo he escuchado a nivel de medios de comunicación, es que la Corte Internacional de Justicia condenó al Estado colombiano por la desaparición de tantas personas. Y uno dice, venga, espérese, espérese. Entonces, ayúdenme con eso. ¿Serán las mismas? ¿Serán diferentes? O sea, ¿cómo ubicamos estas cortes? Pues hasta donde yo tengo entendido, Doc, la Corte Internacional de Justicia pertenece a las Naciones Unidas y Sí, es para resolver las disputas legales que se presentan entre los estados. sí, Ese es el concepto que yo tengo de la Corte Internacional de Justicia. Con sí. respecto a la Corte Penal Internacional, es un organismo multilateral que busca enjuiciar y adelantar investigaciones, pero es de naturaleza subsidiaria. Cuando los estados, por ejemplo, el Estado colombiano, pues no resuelve oportunamente o no sanciona unas conductas delictivas. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte del sistema de protección de los derechos humanos y busca garantizar los derechos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y es la que llaman el Pacto de San José de Costa Rica. Listo, muy bien. Corte Internacional de Justicia, lo dijiste perfecto, resuelve problemas entre estados, digámoslo así, perdóneme que yo lo diga en palabras castizas, pero pienso que es más fácil que lo podamos entender. Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia nos lleva a resolver como tal problemas contenidos o que tengamos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas que tienen que ver entre estados. Colombia ha estado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Recuerden que hace poco salieron unos fallos con el tema de San Andrés, ¿se acuerdan? San Andrés y Nicaragua. Hace poco, no quiere decir que hayan sido los primeros porque venimos peleando temas hace mucho rato. Se referenciamos porque es el que tenemos más cercano, pero no han sido los únicos. Así, y ahorita les cuento que Nicaragua no solamente nos ha llevado sobre el tema del meridiano, del cual se produce el fallo que conocimos, sino que también extiende y estamos ahora generando un litigio a nivel internacional porque amplía y estaba peleando, digamos así, hasta, yo no sé si ustedes han ido o han oído hablar de Tierra Bomba, que queda frente a Cartagena. ¿Listo? Entonces viene un debate y estamos en este momento a nivel de relaciones internacionales ante la Corte Internacional de Justicia, dando esa pela, porque ellos también están hablando de temas de soberanía sobre ese sector, ampliando ese tema. Entonces ahí hablamos del mar territorial, plataformas, bueno, todo lo que sucedió con San Andrés también dentro del tema del meridiano, entre el litigio que se ataca el tratado, es guerra base. ¿Listo? Corte Penal Internacional, muy bien, Carlos. Muchas personas creen que la Corte Penal Internacional es un órgano del sistema universal. Mucha gente le dice es que es de las Naciones Unidas. No, no es que sea de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que recuerden que, bueno, esto lo vamos a ver cuando lo veamos en DIH, la Corte Penal Internacional nace como resultado también o tiene unos antecedentes muy fuertes en lo que conocemos con el derecho de Nueva York, que fueron esos tribunales ad hoc que fueron creados cuando se presentaron situaciones de guerras y que tenían que ser juzgados. Entonces vamos a hablar de Tokio, Nuremberg, bueno, diferentes tribunales que fueron creados que sirven de antecedentes para la creación de la Corte Penal Internacional. Y tú lo decías muy bien, ¿para qué se crea esa Corte Penal Internacional o qué es la Corte Penal Internacional? Es este organismo que actúa de manera subsidiaria, ¿sí? Con el fin, y ustedes que son penalistas pues lo tienen más claro, ¿con el fin de qué? Con el fin de investigar y juzgar lo que se conocen esas graves, ojo aquí, graves infracciones como tal, o situaciones como tal que a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
han sido devastadoras para la humanidad. Por eso encontramos 4 situaciones o crímenes que son vistos a la luz de la Corte Penal Internacional. Entonces hablamos ahí de genocidio, hablamos de crímenes de lesa humanidad, hablamos de crímenes de guerra y hablamos de crímenes de agresión también. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace parte de un sistema regional, es un órgano del Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, que es el sistema interamericano como tal, que se encarga de ¿qué? De juzgar a quién, a los estados, de esos estados que se han comprometido, como lo hablábamos ahora, a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, que se han acogido a ese instrumento internacional que se llama Convención Americana de Derechos Humanos como tal, y que lo que hace es que juzgar y emite una sentencia contra los estados como tal por violaciones a los derechos humanos. ¿Listo? Entonces, esas son 3 diferencias que tenemos nosotros que tenerlas claras y más ustedes, porque ustedes, sí, digámoslo así, sin dejar a un lado, sin menospreciar el sistema interamericano como tal, porque estamos a la luz de derechos humanos, que también, Carlos, te cuento, es un sistema subsidiario, ¿no? La Corte Interamericana y el sistema interamericano se crea como un sistema subsidiario con unos requisitos donde nos dice si el Estado no puede, si el Estado no quiere, ¿sí? O el Estado no tiene, nosotros entramos como tal, pero le damos la oportunidad al Estado que dentro de su engranaje como Estado, pues usted tiene que allá resolver sus problemas, pero quien condeno aquí es al Estado que se compromete, mientras que en la Corte Penal Internacional, a quien se juzga y se condena es a la persona, es al individuo. Entonces, mira que ahí también me genera una diferencia. ¿Listo? Entonces, pues no me detengo acá, aquí vamos a tener, a conocer pues, ustedes un poco a nivel del sistema universal, cómo está compuesto, la parte del consejo, pero me interesa aquí que ustedes miren aquí estos instrumentos universales de protección de los derechos humanos. Mírenlos acá. Esta Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, que lo decíamos ahora. Hablábamos también de la Convención Internacional para la Protección de todas las formas contra la desaparición forzada. Hablamos también acá más adelante sobre los derechos de las personas con discapacidad, los protocolos facultativos. Yo les decía cuando Carlos me ayudaba a hablar de la clasificación de los derechos humanos. Aquí aparece, miren, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo también de derechos civiles y políticos. Encontramos el tema acá, por ejemplo, de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil, a la utilización de niños de la pornografía. También encontramos protocolos que hacen mucho énfasis en la convención adicionales frente al tema de convención del relativo a procedimientos de comunicación, la tortura, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y pues encontramos también otro protocolo facultativo dentro de lo que es las personas con discapacidad. Aquí está el comité, no me detengo en eso como tal. Ustedes van a decir, bueno, vamos volando, sí, porque quiero acá un poco rápido para ir como alineado a lo que ustedes tienen que ver dentro de sus sentencias, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el sistema de protección como tal, es un sistema que es creado en el año de 1948 como tal. ¿Por qué? Porque nace o es un hijito de la Organización de Estados Americanos, donde se suscribe la Carta de la Organización de Estados Americanos, que fue suscrita aquí en Bogotá. La organización es fundada, con esto acá lo dice, con el objetivo de lograr en los estados un orden de paz y de justicia para defender que la soberanía, la integridad territorial y su independencia. Si ustedes se acuerdan, por allá, si miramos la constitución política, Carlos, recuérdese de los fines del Estado. Entonces, se dan cuenta, nosotros muchas veces creemos que nosotros hacemos las cosas solos, ¿no? Que hoy yo me inspiro y Carlos se inspira y vamos a decir, vamos a proteger, no sé, los animales.
o vamos a proteger los pueblos indígenas, vamos a sacar un marco normativo a nivel de interno del Sistema Nacional de Derechos Humanos, o vamos a crear una ley de protección a comunidades o población LGBTI o a discapacidad. Y eso es una clara muestra que nosotros lo que hacemos es traer dentro de esas obligaciones internacionales y desarrollarlo al interior como tal de nosotros. Por ejemplo, un caso claro aquí, la ley Rosa Elvira Celis, que es nuestra ley del feminicidio, ¿sí? Ustedes que son netos penalistas, o sea, que están full aquí con el derecho penal, ¿será que es que Rosa Elvira Celis fue la única mujer que ha sido empalada? ¿O será que antes de Rosa Elvira Celis ninguna mujer fue violentada, empalada, sufrió los vejámenes, las torturas, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o sufrió algún tipo de violencia por razón o por su condición de mujer? No, no. Pero entonces, ¿qué hace el Estado como tal? El Estado lo que hace es coger la convención, y lo decía muy bien, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que es la de cualquier forma de discriminación, o hablamos también de la Convención de Belém do Pará, si ustedes la miran, le genera una obligación a los estados para que el Estado, ¿qué haga? Venga, bloque de constitucionalidad, existe esto, incorporémoslo, llevémoslo al Congreso y volvámoslo ley. ¿Listo? Eso pasa como tal. Entonces lo traigo a colación porque lo ven reflejado ustedes acá. Miren lo que dice la carta de la organización. Mire, defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia. ¿Eso dónde lo hemos visto? Pues en la Constitución Política Colombiana. Creo, si la memoria no me falla, esos son fines del Estado, ¿no? Ahí está, los fines como tal del Estado. Y si nos vamos más allá, creo que el artículo 217, donde también nos habla, si la memoria no me falla, por allá algo que nos habla de las fuerzas militares tendrán tal cosa, y por allá aparece la defensa, la soberanía y la integridad y la independencia. Entonces, mire cómo lo vamos acogiendo y lo vamos incorporando nosotros a ese desarrollo normativo. ¿Listo? Tiene una conformación, está en cabeza de la Asamblea General. Tiene también una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, consejos permanentes, comité jurídico interamericano. Aquí tenemos esto cada vez, y aquí está lo que tú decías, el Pacto de San José de Costa Rica también, que nos trae esa referencia de la Conferencia Especializada Interamericana como tal de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, que se da en la ciudad de San José de Costa Rica y que entra en vigencia el 18 de julio, que cuando ustedes les digan Pacto de San José, de una vez ubiquen Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Listo? ¿Y qué nos dice? Son competentes para conocer de asuntos relacionados en el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí ven? Entonces, mire cómo, cuando veíamos Sistema Universal, claro, cabeza de la Organización Naciones Unidas, dentro del tema de protección universal, pero nosotros tenemos un sistema regional, un sistema propio, que está en cabeza de la Organización de Estados Americanos, que desarrolla una carta y que a la luz de esa carta también, pues viene desarrollando diferentes convenios, tratados e instrumentos internacionales, donde nace la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José también, y que crea o que le genera una competencia a esos dos órganos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay algo, voy a bajar esto acá, es que no sé por qué se está viendo acá, listo. Me dice lo siguiente, miren acá, estos instrumentos del sistema interamericano, los que veíamos antes eran instrumentos a la luz del sistema de Naciones Unidas, acá los estamos viendo a la luz, instrumentos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Miren acá la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana conocida como Pacto de San José, el protocolo de la Convención Americana relativo a la abolición de la pena de muerte. Si nosotros miramos el artículo
11, creo que es el derecho a la vida a nivel constitucional. Carlos, no sé si me ayudas con eso, que nos define que el derecho a la vida, por allá dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Sí, creo que es que habla así como algo de que no habrá pena de muerte, ese artículo 11 de la Constitución. Pues aquí miren, hay algo, ¿no? Hay un protocolo a la Convención Americana relativa a la abolición de la pena de muerte. Encontramos también el protocolo adicional a esta convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como el Protocolo de San Salvador, el Protocolo a la Convención sobre Derechos Humanos relativo a la abolición también de la pena de muerte. Tenemos una Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Señores maestrandos, aquí todos estos instrumentos internacionales son los que nos sirven para dar esa base jurídica fuerte a nivel de temas teóricos y conceptuales para definir situaciones de tortura, de prevención, de obligaciones, de incumplimientos como tal frente a estos temas a nivel también, pues, de lo que conocemos en nuestros delitos a nivel del Código Penal. Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Igualmente tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Igualmente tenemos acá como tal los otros instrumentos interamericanos que han sido desarrollados, pero acá hay algo importante que es como traerle a colación a ustedes. Si ustedes miran la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, es el mismo pacto desde el año de 1969 de lo que hoy tenemos. No ha sido tocado. No ha sido tocado. ¿Sí? Es el mismo. Ah, bueno, y si es el mismo, ¿acaso las dinámicas del ser humano, las situaciones, los estados, las problemáticas no cambian? Claro, son cambiantes, pero el instrumento no se toca. O sea, esa constitución allá que se llama Convención Americana no se toca. Lo que se hace como tal es, se deja que lo que ha hecho la Convención Americana y se empiezan a crear sobre esos diferentes articulados, diferentes protocolos adicionales, convenciones y tratados con el fin de ampliar esas temáticas. Pero si ustedes miran, siguen siendo los mismos. Esta Convención Americana, mire lo que tienen acá, tiene un capítulo donde ustedes, donde se van a encontrar que se comprometen los estados a esas obligaciones que vimos ahora, en especial a de respetar lo que dice la convención con el respecto a crear esas leyes acorde a lo que está establecido. El capítulo 2, vamos a encontrar derechos civiles y políticos, y yo los invito a que le den una vuelta a la Convención Americana, cójanla y compárenla también con nuestra Constitución política, para que se den cuenta cómo nosotros estamos articulados. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué nos toca? ¿Pero por qué este artículo? ¿Pero por qué dice esto de esta forma? Pues miremos también esos organismos internacionales que llevan un tiempito más y esos instrumentos internacionales que llevan un poquito más y que han sido consensuados en diferentes conferencias especializadas y demás, cómo han hecho para poder, cómo han generado también esa costumbre internacional para que a nivel de los estados, digamos, no es que sean copiados, yo no digo que que se copien, pero sí cómo se llevan esas buenas prácticas a nivel de esas leyes internas dentro de esas obligaciones internacionales. El capítulo 3, ustedes van a encontrar derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? En el capítulo 4 explica la suspensión de garantías, la interpretación y la aplicación de todo lo establecido en la convención. Los invito a que lean toda la convención, ¿sí? Pero ahorita que hablábamos del tema de los estados de excepción, los invito a que miren también este capítulo en especial, este articulado del 27 al 31, frente al tema de la suspensión de garantías.
cómo lo atribuye, cómo lo maneja, cómo lo ve a la luz de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El capítulo 5 de la Convención viene a hablarme sobre los deberes que tienen las personas, porque muchas veces somos muy dados a hablar de tengo derechos, pero pues se nos olvida que también existen unos deberes y la Convención lo tiene. Esta Convención también tiene en su segunda parte unos medios de protección. Tenemos la creación de los órganos como tal, crear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden aquí algo, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, decimos que es el órgano cuasi jurisdiccional del sistema interamericano. ¿Y por qué decimos que es el órgano cuasi jurisdiccional? ¿Cómo así eso de cuasi jurisdiccional? Porque resulta que ustedes ahora, que sé que están más comprometidos con este tema, se van a dar cuenta que para que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que haber pasado, digamos así, haber tenido un recorrido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene jueces, tiene que comisionados. Y que termina al final con un informe que ustedes lo van a ver, se llama el informe del artículo 50 dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es dándole unas recomendaciones a los estados, ¿sí? Pero tiene un trámite igual, se presenta una petición, se le corre traslado al estado, la petición lo podemos nosotros colocar hasta por la página, entramos y ahí me dice presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se deben cumplir unos requisitos, claro, y hablamos de un plazo razonable, hablamos también, o sea, se deben comprobar muchas cosas, son unos requisitos como tal, que el caso no haya sido tratado en otra ley internacional, o sea, que no digamos, no, es que lo llevamos también al sistema universal, pero también lo va a llevar acá al sistema interamericano, porque en ese momento diríamos que es una improcedencia, no se admitiría esa petición como tal. Nos habla también como esos requisitos que debe cumplir, quién la puede interponer. Muchas veces creemos que solamente al sistema interamericano o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenemos que llegar representados a través de organizaciones no gubernamentales y resulta que no es cierto. Si ustedes lo miran, cualquier persona lo puede hacer también como tal, cumpliendo unos determinados requisitos y se conceden unos tiempos y después de esta petición entra y después de que, digamos así, se le corre traslado al Estado y regresa, ya sea a la víctima o a sus representantes, si es que actúa a nivel de representantes, se genera como tal un procedimiento. Por eso se dice que es cuasi jurisdiccional, ojo. Se genera un procedimiento y podemos generar audiencias y vuelven y hay posiciones como tal dentro de las víctimas y el Estado genera excepciones frente también a lo que se le está diciendo, indicando como responsable, ¿sí? Para terminar en que el Estado en esa primera etapa ante la Comisión Interamericana, digámoslo así, se le archiva o al contrario, pues nos vamos a un informe de artículo 50. El informe de artículo 50 es un es un informe de recomendaciones, ustedes lo van a ver como tal, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde le dice al Estado, es como la parte resolutiva de una sentencia, pero se llama un informe, porque son emitidos, ¿por qué? Por comisionados, no por jueces. Y que le concede al Estado un término de cumplimiento y que si es la voluntariedad de las víctimas y sus representantes por un tema, por ejemplo, de incumplimiento en ese término que se le da al Estado, ahí sí nos vamos al órgano jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ya tiene ¿qué? Jueces, y esa es otra diferencia. Pero ¿dónde se apoya? En el mismo instrumento interamericano que se llama la Convención Americana y de todo lo que de esa convención se desarrolla. Igualmente ahí inicia el trámite, ya no hablamos de una petición, hablamos de una demanda, ¿cierto?
Entonces ya se presenta la demanda, o sea, se me vuelve el tema contencioso, pero resulta que ahí sucede algo. ¿Quién presenta? Recuerden que cuando hablamos de la petición, yo le decía a cualquier persona lo puede hacer a través de unos representantes. Pues resulta que cuando yo ya llego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lleva, ¿quién presenta el caso? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí ven? La comisión que ya conoció toda, entra a ser nuevamente como, podríamos decir que va a ser juez y parte. Porque aquí él ya evaluó, él aquí ya recomendó, ya aquí le dijeron los representantes, mire, el Estado no cumplió, queremos que lo pase a través de artículo 51. Recuerden que el informe es el artículo 50. Pasarlo a la Corte, me habla de un informe de artículo 51 de la Convención Americana, y cuando llega acá, quien presenta el caso es ¿quién? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo presenta a la Honorable Corte Interamericana, que está compuesta por 7 jueces también, y empieza ya el Estado a defenderse como tal dentro de esa demanda. Entonces se presentan escritos de solicitudes, argumentos y pruebas. El Estado como tal se defiende a través de excepciones también, propone excepciones preliminares, puede tener también excepciones de fondo, y después de todo este transcurrir como tal, llegamos a las sentencias, ¿cierto? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya no le recomienda al Estado como lo hizo la Comisión Interamericana, sino que aquí, ¿qué hace? Le dice, lo declaro a usted Estado responsable por la violación de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y contenidos en la Convención de Belén do Pará, bueno, en los diferentes instrumentos interamericanos que apoyan la Convención Americana, condenan al Estado como tal, ¿cierto? Por esos derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y termina dentro de esa sentencia otorgándole al Estado también un término, un plazo, decimos, para que le dé cumplimiento a la sentencia. Después de ese fallo, después de esa emisión de que emite esa sentencia que se vuelve jurisprudencia interamericana, como tal, no hay otra instancia. Arriba ya no hay más, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan del caso Mapiripán, que fue un caso donde el Estado colombiano es condenado dentro de, ¿y por qué traigo aquí a Mapiripán? Recuerde que en el Estado colombiano es condenado no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también dentro del tema de indemnizaciones, también de tema de reparaciones, de esas reparaciones simbólicas, pero también ese tema de reparaciones a la luz de verdad, justicia, bueno, reparación, o sea, todo este tema. Y muchos años después resultaron temas de las falsas víctimas. ¿Se acuerdan de lo que nosotros escuchamos? Que las falsas víctimas y que las falsas víctimas. Y lo que buscó acogerse en su momento fue decirle a la Corte Interamericana, pronúnciase. Mire que aquí, por lo que usted nos condenó a nosotros, no es cierto. Y la Corte Interamericana, dentro de su sabia expresión, dentro de estos jueces interamericanos, lo que ellos dicen es, un momento, es que yo tengo que respetar su principio de subsidiariedad. El que tenía que demostrar que eso no era cierto no era yo, era usted, Estado, no éramos nosotros. Y usted tiene unos agentes estatales, recuérdelo. Y usted aquí vino no solamente por esos hechos, sino también, ¿por qué? Porque hubo una demora en la justicia, porque no se logró indemnizar a nivel interno, digámoslo así. Entonces no me venga a decir a mí aquí que yo vaya como a reabrir el caso, porque es que resulta que encima mío yo no tengo aquí ni consulta, ni casación, o sea, yo no tengo más recursos. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué le dice? Arregle su problema ya a nivel interno Colombia. Yo ya emití una sentencia como tal, y a nivel mío usted pues lo que me tiene que demostrar es que la está cumpliendo. Si usted a nivel interno hace 8, 10, 5 años, cuando estábamos en la litis, en ese litigio interamericano,
no demostró como Estado lo que hoy me está diciendo como tal, pues yo no puedo llegar ahora a decir, ay, venga, recurso de apelación. O vámonos a la casación y voy ahora a hacer un pronunciamiento y que lo vea entonces allá los de la Asamblea, bueno, los de la Organización de Estados Americanos. No, entonces es para que tengamos en cuenta la trascendencia como tal y la responsabilidad que tenemos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, es de todos los agentes estatales, dentro de las diferentes composiciones, corporaciones, donde estemos ubicados dentro de esas ramas del poder público, cuando se presente alguna situación que lleve al Estado a responder internacionalmente. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen a nivel interamericano, y si ustedes miran los fallos, no solamente de Colombia, sino lo que van a encontrar, creo que ustedes van a mirar un caso de Brasil, bueno, las sentencias que tienen para revisar en su aula, se van a dar cuenta que siempre nos colocan un tema, protección y garantías judiciales. Y siempre se van a ir por algo que se llama plazo razonable. Entonces dicen, es que el Estado duró tanto tiempo investigando, pero no llegó a nada. O el Estado cogió y archivó como tal la investigación, ¿sí? Y por eso pues nos tocó llegar a usted, instancia interamericana. ¿Por qué? Porque hay una violación. Allá yo no llego evitando la violación, porque para evitar esos daños, pues me iría a un tema de solicitud de medidas cautelares o de medidas provisionales, digámoslo así. Con eso se busca que evitar. Allá yo llego como tal, es cuando se genera a través de esas situaciones, ya se generó esa violación a esos derechos contenidos en la Convención Americana y es el Estado común todo el que entra a responder. Entonces entra a responder el sector defensa, entra a responder también la Fiscalía, entra a responder la parte del Ministerio de Justicia, entra a responder, no sé, Hacienda por no adecuar los dineros. O sea, como un todo, entramos a responder. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Perfecto. Bueno, creo que me pasé yo de clase, de hora, perdónenme, 7:33. Quiero saber alguna duda hasta acá, porque aquí, digamos, yo quiero cerrar lo que vamos a ver en derechos humanos, porque la próxima vez que nos veamos, abril va a ser un mes divino en DIH y se nos sume, no hay mucho con temas de víctimas y de todo. Ah, me decía Laura y de pronto cierro con esto, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena acá. Quiero aquí llevarlos a que vean una cosa acá, me voy a saltar porque lo que hay antes es para que ustedes conozcan, mire, lo que yo les decía ahorita, cómo se presenta la denuncia, ante qué instancia, cuántos son los términos, eso lo van a ver ustedes y lo tienen también dentro del reglamento de la Corte Interamericana y dentro de la misma Convención Americana, entonces yo no me voy a detener en eso. Pero sí quiero algo que dijo Laura, que estaba en deudas para que miremos aquí algo. Frente a esto, para poder cerrar el tema, miren lo que nos dice acá. Los derechos humanos son la base del ordenamiento constitucional, obvio. La obligación del Estado de proteger a la población, es decir, de respetar y garantizar sus derechos, permanece vigente en todo momento, tanto en situaciones de paz como en situaciones de hostilidades. Sí, por eso les digo yo que la ley especial es el derecho internacional humanitario, mientras que los derechos humanos permanecerán en tiempos de paz y en tiempos de conflicto. Aquí me dice algo, el uso de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas militares, cuando se haga dentro del territorio nacional y en circunstancias que no alcancen la condición de hostilidad, ojo, deberán enmarcarse en los estándares del uso de la fuerza para operaciones de hacer cumplir la ley con el fin de mantener la seguridad. Y aquí los invito a que entendamos esto del código de conducta como tal para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos, señores maestrandos penalistas, cuando nos hablan en situaciones, por ejemplo, de uso de la fuerza por vías de hecho en protesta social como tal, ¿sí? Cuando acudimos al tema de asistencias militares, ¿se acuerdan año 2019? ¿Se acuerdan año de 2021? Como tal,
quiero que se ubiquen en el escenario del uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos. Y cuando yo hablo del marco de derechos humanos, tengo que irme a este código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Mírenlo. Aquí me dice, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán arma de fuego contra personas a menos que sea necesario. O sea, por regla general, en el marco de los derechos humanos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en primera instancia corresponde a la Policía Nacional, con los diferentes grupos, en este caso, en esa época se llamaba el SMAT. Ahora, ¿cómo se llama, Carlos? El SMAT, ¿ahora cómo se llama? Algo de convivencia, Doc. Pues la verdad exactamente Eh, no recuerdo, pero profe, qué es pena. algo de convivencia. Edwin, Se El, llama la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDEMO. se llama la UNDEM. Es el mismo, digamos, el SMAT ahora lo conocemos como UNDEM. Entonces, cuando ustedes miren, la regla general es que estos funcionarios de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra personas, pero existen unas excepciones. ¿Cuáles son? Mírenlo acá. En defensa propia de otras personas, en caso de peligro inminente, de muerte o de lesiones graves, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una serie de amenazas para la vida y una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, y solo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. ¿Sí ven? Entonces, por regla general, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplean armas de fuego contra personas, pero también tienen unas excepciones. Y lo vemos acá como tal, aquí lo van a ver ustedes, ahí tienen el enlace también. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto no nos lo inventamos nosotros, esto viene adaptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante esta resolución del año 1979. Mire lo que dice acá. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a la comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. La expresión funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejerzan funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. B. En los países en que ejercen las funciones de policía, autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considera que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a funcionarios de estos servicios. C. El servicio a la comunidad se procura incluir especialmente a la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole necesitan ayuda inmediata. Y D. Esta disposición obedece al propósito de abarcar no solamente todos los actos violentos de depredación y nocivos, sino también toda la gama de prohibiciones que están previstas en la legislación penal. Ustedes, mis penalistas, se extiende además a la conducta de personas que no pueden incurrir en responsabilidad penal. ¿Listo? Entonces, cuando nos ubiquemos en situaciones como las que vimos en el año 2019, en el año 2021, bueno, en las diferentes situaciones que hemos visto, como tal, pues tenemos que acudir ustedes también a esta base de código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Yo sé que, por ejemplo, a nivel de la policía existe el Código Nacional de Convivencia, ¿sí? Que decimos también el Código de Policía, digámoslo así. También ellos se apoyan mucho en un tema en el uso de la fuerza dentro de una cartilla que se llama Servir y Proteger. Pero entonces no se les olvide hablar también ustedes del Código de Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y aquí hay algo
mírenlo acá, donde nos dice los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. O sea, fuera de ese código de conducta, también vamos a encontrar estos principios básicos sobre el empleo de las armas, de la fuerza y las armas de fuego, viene también de Naciones Unidas. Aquí lo ven ustedes dentro de la ayuda, prevención del delito y tratamiento del delincuente. Y nos dice, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego contra las personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. O sea que nos damos cuenta que lo que hace es como complementar a ese código a través de unos principios básicos. Al establecer normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de las armas de fuego. Y ya para terminar, porque sé que tienen, y yo estoy pasada, antes no han entrado a decirme que estoy pasada de la hora. Aquí tienen ustedes los principios para el empleo diferenciado y escalamiento en el uso de la fuerza. ¡Ojo! Maestrandos, yo no me he salido de un marco en derechos humanos. ¿Y por qué les hago énfasis? Porque recuerden que también vamos a tener unos principios en derecho internacional humanitario como tal. Entonces no podemos empezar a confundir los marcos jurídicos, ¿no? Aquí estamos en un marco de uso de la fuerza, en un marco jurídico y en un marco de uso de la fuerza en derechos humanos, donde el uso de las armas de fuego podríamos considerarlo es la última opción y tiene unos principios. Este principio es el de legalidad, proporcionalidad y el principio de necesidad como tal. Estos son unos principios ahí, mires, claro, principios para el empleo diferenciado y escalonado y en el escalamiento en el uso de la fuerza. ¿Ok? Ténganlos en cuenta, quiero que los escriban. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a ver unos a nivel de derecho internacional humanitario que aproximadamente hay 7, algunos dicen que son 5, entonces estos son 9, pero acojámonos un poco al Comité Internacional de la Cruz Roja que me está hablando que aproximadamente son 7 principios a la luz del derecho internacional humanitario. Y ahí, pero les digo, necesito que les quede claro estos 3 principios en derechos humanos, legalidad, proporcionalidad y necesidad, porque resulta que cuando veamos el principio de proporcionalidad en DIH, nos vamos a dar cuenta que nosotros al interior del Estado, ya Edwin, regálame un segundo, que nosotros al interior del Estado y muchas veces también los administradores de justicia confundimos el principio el principio de proporcionalidad en derechos humanos con el principio de proporcionalidad en DIH. Dime, Edwin. No, profe, qué pena. Quería complementar algo ahí referente a lo que usted está diciendo sobre estos mecanismos internacionales, sobre el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. También está el decreto 1231/2024, que es el que también internamente Colombia ha establecido sobre el uso de la fuerza dentro de la Policía Nacional. Así es, así es, así es. Entonces, mira cómo empezamos a ver todo ese apoyo dentro del desarrollo a nivel del Estado como tal, pero si tú lo miras y yo los invito a que hagan ese ejercicio también muy juicioso, porque sé que ustedes son personas supremamente juiciosas, los invito a que miren cómo desde el código para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estos principios básicos también, pues también se empiezan a adecuar lo que vemos nosotros ahora y las diferentes marcos, lo que desarrolla a nivel de los marcos normativos a nivel del Estado. Y termino aquí con esto. Ustedes dirán que yo me despido más que circo de pobre, ¿cierto? Miren lo que dice acá. Espérenme 2 segundos, tengo abierto el audio, sí. Acá. Miren esta pirámide. Uso diferenciado de la fuerza. Recuerden que en el marco de derechos humanos,
el uso de las armas de fuego, el uso de la fuerza es la última opción. Y hablábamos de un tema ahorita escalonado, que yo hasta me confundo siempre con escalonado. ¿Listo? Miren acá, individuo frente al funcionario encargado de hacer cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, mire todos estos pasos que tienen que suceder para poder llegar a la fuerza potencialmente letal. ¿Cuál es la fuerza potencialmente letal? Pues la utilización como tal del arma de fuego. Entonces, si el individuo está en normalidad, hablamos de que lo único que hace el funcionario encargado de hacer cumplir la ley es una presencia. Si hablamos de un tema de cooperativo, ya, o sea, el cooperativo como tal es el que le ayuda, el que venga, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Estamos hablando de que el funcionario encargado habla de un tema de verbalización. Estos conceptos de normalidad, cooperatividad, resistencia, los entramos la próxima clase y cerramos ya con eso, digamos, este tema. Cuando existe una resistencia pasiva, ya hablamos de un control de contacto. Cuando hay una agresión no letal, ¿sí? ¿Cómo así no letal? Una agresión no letal es que de pronto me empiezan a mí a empujar. ¿Mm? Me empujan como tal, por ejemplo. Hablamos ya de técnicas defensivas no letales, pero cuando ya hablamos de agresiones letales, pues ya hablamos de fuerza potencialmente letal que ejerce de manera excepcional el funcionario encargado de hacer cumplir la ley. ¿Listo? Jóvenes maestrandos, muchas gracias. Me da muchísima pena haberme pasado 47 minutos del espacio que tenía con ustedes, pero pues también tenía una deuda con ustedes de la clase anterior. Espero con esto ya cerrar este tema de derechos humanos. Espero les haya quedado muy claro. Los invito a que tomen la Convención Americana y la coloquen debajo del brazo siempre y la consulten como tal. Los invito ahora que conozcan este código, estos códigos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel de Naciones Unidas. Ahí ustedes entran y lo consultan y es fácil descargarlo y es muy entendible también. Estos principios básicos, que verifiquen también la situación, como lo decía el doctor Edwin, a la luz también de lo que ha desarrollado en la normatividad, en la ley dentro del Estado colombiano, para que ustedes ubiquen el marco jurídico en derechos humanos. Porque recuerden que aquí estamos hablando en situaciones, aquí no hablamos en situaciones de hostilidad, estamos hablando en situaciones de violencia. Entonces, mire cómo, ¿sí? Cómo esto nos lleva a la última parte que vamos a tener de la electiva, que es violencia. ¿Sí ven? Como tal. Cómo vamos conduciendo este paso y pues ya vamos a iniciar en nuestra próxima clase a hablar del tema de derecho internacional humanitario. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Profe, qué pena una pregunta. Señor. ¿Cuál es esa última, en ese uso diferenciado de la fuerza? Dice presencia, FHSL, ¿Dónde estamos? Espérame un segundo. en el último. Este, Sí, ese, sí, sí, sí. recuerda que la pirámide va hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? O Sí, sea, claro. va de abajo hacia arriba. Cuando la presencia es Ok, la que hace el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, tú vas a la Plaza de Bolívar y ves policía, ¿sí o no? correcto. ¿Ya? Es la presencia del funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Tú ves Ok. en un tema, por ejemplo, de el 21 que tuvimos situación de marchas, el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, ¿qué hace? Presencia, no hace más. Hasta el momento yo lo único que hago es que presencia del funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Ok. Cuando todo está normal, y es algo de normalidad, si nosotros nos vamos ahora a, no sé, a rumbear, digamos, pues nos encontramos también a policía y nos encontramos a los patrulleros. Y si estamos de pronto, venimos por aquí, vamos a encontrar de pronto policía de tránsito también, policía de tránsito haciendo presencia, porque ellos son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dentro de temas de normalidad. Por eso le dices presencia, estamos haciendo presencia.
normal. ¿Por qué? Porque me toca hacerla. No puedo estar escondido. Yo no puedo estar esperando a que exista como tal una situación de agresión o que exista una agresión, ya sea letal o no letal, para que salga el funcionario encargado de hacer cumplir la ley y decir, ay, venga, aquí estoy, ¿no? La presencia es una forma que lo obliga desde la parte de los fines del Estado a nivel constitucional a que haya una presencia por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ojo ahí, porque cuando hablemos de DIH necesito que no se me vayan a confundir, porque ya ahí no vamos a hablar de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Listo? Ni vamos a hablar acá Listo. ni de individuos, ni vamos a hablar, no, ahí vamos a traer a colación, ni vamos a hablar, por ejemplo, de grupos de delincuencia organizada, sino que ya vamos a entrar a hablar, por ejemplo, de grupos armados organizados, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso y ser como muy claros a lo que yo les decía dentro de estos 3 principios que tenemos en derechos humanos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Porque se van a dar cuenta ustedes mismos cuando hablemos de la proporcionalidad en DIH, cómo tendemos a confundir estas 2 proporcionalidades, la que se da en el marco de los derechos humanos y la que se da en el marco del derecho internacional humanitario. Bueno, mis queridos estudiantes maestrandos, gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes. Ya quedamos pocos. Saludos a Morelia, que se me desconectó, a Laura y a los que hacen falta. Entonces nos vemos, creo que la próxima clase ya es como el 9 de abril, creo. Tenemos el Día Nacional de Víctimas, ese día pues nos vemos también en clase. Pues, Gracias, profe, qué profe. pena. Esta Feliz clase noche, muchas queda, gracias. Cuídense, queda gracias.